Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, en este programa de geopolítica. Hoy con una tarde muy húmeda, por lo menos lo que mi cuerpo indica, 80 y pico % de humedad y una temperatura de 16 grados. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola va? Martín, buenas tardes. Acá andamos muy bien con despidiendo el invierno, ¿no? Despidiendo el invierno, es como que está confuso, ¿no? El clima en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no termina de definirse, pero bueno, va queriendo a poquito. Va queriendo. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas, principalmente vamos a tocar el tema de Naciones Unidas, la ONU, en esta 78ª periodo de sesiones de la Asamblea General, empezó el martes, empezó ayer, ¿no? Juntan 193 países, miembros, creo que son 193 miembros, con algunas ausencias importantes. Sí. Deslucida, para empezar, ¿no? Asamblea con, Xi Jinping, que no está, Putin, que ya sabemos, obvias razones. Obvias razones, pero tampoco está Modi, ni Macron, ni Sunak, que llama la atención, ¿no? Sí. Yo justamente me parece empezar con eso, con las grandes ausencias, y marca un poquito el clima internacional, ¿no? El clima que venimos hablando las últimas semanas sobre esta disputa geopolítica, ¿no? Entre el sur, entre el norte, entre posicionamiento frente a los grandes eventos, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania, en el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos, en un Medio Oriente también bastante convulsionado, si se quiere, con un montón de definiciones que tienen que ver con el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, entre el rol de Irán. Me parece que la cuestión financiera, económica, comercial, ¿no? Creo que juega muy fuerte. Los BRICS, ¿no? Jugando fuerte también con la incorporación de nuevos países y queriendo transformarse definitivamente en un actor importante. Por eso es interesante esto que vos marcás, ¿no? La ausencia de Macron, la ausencia de Sunak, la ausencia de Putin, la ausencia de China, la ausencia de Modi y la presencia, sí, en persona, por primera vez desde que empezó la guerra, de Zelensky, ¿no? Que el año pasado estuvo una videoconferencia, esta vez se apersonó, me imagino con un objetivo claro, que es mantener bien presente lo que está pasando en Ucrania, la guerra en Ucrania, que como siempre decimos, se fue desdibujando en muchos lugares, sobre todo en la opinión pública, más que en los gobiernos, pero Zelensky fue con un mensaje, me parece, como un relanzamiento de su figura, que necesita un apoyo, hablando de paz, hablando de que va a proponer o va a presentar un plan de paz, pero aclarando también que ese plan de paz no significará ningún renunciamiento, cosa difícil de entender entonces cómo se puede alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque podría llegar a ser, algo así como un cese de las hostilidades y demás. Ucrania, mientras tanto, sigue en guerra, avanza muy lentamente, recuperando territorio de forma muy lenta, y a este ritmo yo creo que se le dificulta a Zelensky cumplir sus objetivos, porque la ayuda internacional yo creo que no es eterna y no es ilimitada, ¿no? Es mucha plata, mucho esfuerzo, y los países, como vos decías, la ausencia de Sunak, la ausencia de Macron, me parece que también marca, no sé si es una señal a Zelensky, pero de cierta manera es un llamado de atención, ¿no? A no tener un alineamiento tan fuerte, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Claro, eso son mensajes increíbles. Bueno, hay que entonces destacar que lo más importante, de las cosas más importantes que sucedieron, por lo menos hasta ayer y hoy, fue el discurso de Zelensky. Sí. Zelensky, que también estuvo en el Consejo de Seguridad. Cuestiona el Consejo de Seguridad, claro, junto con Estados Unidos, cuestionan el derecho de veto que tiene Rusia, que es algo heredado de la Guerra Fría, ¿no? Claro, ahí está Guterres también, que fue el secretario general de Naciones Unidas, en su discurso de apertura. Él habló de la necesidad de reformar los estatutos y el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países con 5 miembros estables, permanentes, que reflejan el mundo post Segunda Guerra Mundial, los ganadores, quienes quedaron en pie en la Segunda Guerra Mundial. Pasa que ese mundo hoy es otro mundo, y sobre todo ahí tenés algo que es el poder de veto, ¿no? Cuando una de esas 5 potencias no quiere aprobar algo, con solo vetarla,
se cae cualquier asunto, si se quiere. Bueno, Rusia obviamente lo estaba aplicando frente a todas las sanciones, entonces es una buena oportunidad, de hecho, para intentar, o creen que es una buena oportunidad. Zelensky acompaña eso porque tiene a Rusia metido ahí adentro. Guterres también acompaña esta idea, los BRICS acompañan esta idea, pero ya desde hace muchos años, no necesariamente por esto de Rusia. Siempre lo hablamos, los BRICS al principio de los 2000 de este siglo ya hablaban de reformar el Consejo de Seguridad porque quedó obsoleto o quedó por lo menos actualizado, y Biden se sumó también a esto, ¿no? Claro, ahora hay que ver de que, bueno, en este caso perjudica por supuesto, bueno, perjudica y beneficia a Rusia, perjudica a Ucrania y a el mundo occidental, Estados Unidos, es obvio. Pero en otras épocas, como decís tú, en el 2000 o en otras eras, Estados Unidos metía el veto para cualquier conflicto, ¿no? Y bueno, claro. Ahí cualquier conflicto, uno, Estados Unidos metía ahí juegan los intereses de cada país y defiende eso. Entonces, la idea del veto es muy fuerte y desdibuja cualquier posibilidad de llegar a un consenso. Digo, es difícil, obviamente que eso también obliga a muchas negociaciones. La idea es ampliarlo, ¿no? Tanto el Consejo de Seguridad como los miembros permanentes y los miembros que no son permanentes. Así que eso es otro tema, me parece importante a destacar. Entonces, por un lado, la guerra de Ucrania, las denuncias muy fuertes, eso sí, denuncias muy fuertes de Zelensky contra Putin, hablando de genocidio, teniendo en cuenta acusando el secuestro de menores, habló de genocidio, Zelensky muy duro, habló del plan de paz, habló de la ampliación del Consejo de Seguridad. Biden también habló mucho de la guerra de Ucrania. Yo creo que ese ya es medio un caballito de batalla de Biden, por lo menos para afuera. Hay que ver después en la campaña electoral que hace. Claro, pero eran mensajes quizás para adentro también, ¿no? En su largo discurso. Sí, ¿no? largo discurso de Biden, que tuvo también un peso fuerte el tema del cambio climático. Habló de los problemas que tiene internamente con los incendios y demás en distintos estados de Estados Unidos. Se habló de Libia también. Guterres habló de Libia sobre todo por dos cuestiones, claramente por la catástrofe climática que fue el ciclón Daniel, ¿no? Que arrasó con ciudades enteras y generó más de 11.000, 12.000 muertos, por lo menos, y habla de la responsabilidad del cambio climático. También es un mensaje de las democracias liberales, si se quiere, a las autocracias. Vos viste, Martín, que los nuevos liderazgos autocráticos y liberales, como lo llaman muchos, y creo que es una buena definición, corren de la agenda de interés del cambio climático. Lo vemos en Argentina con Milei, lo vemos con Orbán, lo vemos con Trump en Estados Unidos, lo vimos con Bolsonaro en Brasil. Entonces, me parece que acá de nuevo se ve también esa tensión sobre tratar de imponer temas, tratar de transmitir temas que hoy no ocupan la atención de las grandes potencias. Así que Biden también se ocupó de eso. Biden hizo también un encuentro con Bibi Netanyahu, me parece destacable eso, porque después de 9 meses desde que asumió Bibi Netanyahu, en noviembre, diciembre del año pasado, no se habían encontrado. No lo recibió en la Casa Blanca, pero al menos dentro del contexto de lo que fue la asamblea, en el hotel, creo que el Intercontinental, pues si no me equivoco, en Nueva York, lo recibió con muchos temas de agenda. Sobre todo, bueno... Tiene que recibirlo, ¿no? Es el aliado, uno de los aliados más importantes. Sí, por eso, pero hubo en los últimos meses, yo te digo, en todo el mandato de Netanyahu, mucha tensión entre ellos, sobre todo por la reforma judicial que lleva adelante Israel. Netanyahu, Biden llegó a decir que era el gobierno más extremista de la historia de Israel. Muchos funcionarios de Biden no se quisieron juntar con funcionarios de Bibi, digo, en estos meses. Una interna complicada. Sí, diciendo que... Y parece que Biden le dijo que él quería que los valores que comparten Israel y Estados Unidos se sigan manteniendo, una clara alusión a que si hay una reforma judicial y manosean al Poder Judicial, eso va a cambiar. También obviamente ratificó el apoyo, el compromiso de Estados Unidos con Israel, que eso nunca ha variado en cuanto sobre todo el apoyo económico, el apoyo político. Y militar, ¿no? Y militar, claramente, sí, claramente. Pero como hace mucho tiempo, yo diría hasta en la época de Obama, podemos recordar la última época de Obama, también con Bibi había mucha tensión, estamos a ese nivel. Bibi creo que se sacó una buena foto con Biden, y sobre todo ahí se habló también del tema interesante de Arabia Saudita y la posibilidad de normalizar relaciones con Israel. Y ahí, bueno, me parece es un punto interesante. Bibi dijo que también que estaba dispuesto a avanzar. La pregunta
crucial es hasta dónde, qué puede ceder Bibi para que eso suceda. Digo, para Arabia Saudita sería un esfuerzo enorme hacer eso. Hoy Thomas Friedman escribió un artículo en New York Times, Mirá. muy corto pero muy contundente, diciendo que Biden le tenía que preguntar a Bibi qué iba a ceder él. Porque bueno, Estados Unidos obviamente hace un esfuerzo importante para llevar adelante esto. Arabia Saudita obviamente dentro de un contexto del mundo árabe también. ¿Y qué iba a ceder Bibi? Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Cómo hace Bibi para ceder algo en relación al conflicto con los palestinos con la coalición de gobierno que tiene? Con los colonos, sobre todo, ¿no? Con los colonos, Porque... bueno, sí, con los colonos, los sectores más nacionalistas, que aparte es un gobierno de Israel que apenas entró, habló ya de la gran Israel, ¿no? De la posibilidad de anexión directa, de los territorios, ¿no? que sí. Para algunos están ocupados, para otros están en disputa, pero que fueron lo central de los últimos 30 años de la política israelí, ¿no? Entonces, Biden de esta manera impuso la agenda. Obviamente también hubo dentro de los discursos una crítica a Irán sobre todo el tratamiento de derechos humanos, pero me parece que bueno, cada uno ahí jugó su juego. Y también el que apareció fuertemente fue Lula, con un discurso como, si se quiere, se posicionó frente a la ausencia de Putin, de Xi Jinping, de Modi, ¿no? Es como que el representante de los BRICS, ¿no? Quedó como el mensajero, ¿no? Y ahí, en primer lugar, volvió a poner a Brasil dentro de en la cancha, ¿no? Que Bolsonaro se encargó casi como muy obsesionadamente de sacar a Brasil dentro de la geopolítica internacional. De cierta manera, Lula con su discurso lo volvió a poner ahí como con un discurso bastante duro, poniendo en foco, bien al estilo Lula, algunos temas que generalmente no están en la agenda, ¿no? El tema de la desigualdad mundial, las demandas del sur global, ¿no? El sur global es una frase ya incorporada, ¿no? Claro, en la geopolítica, sí. ¿no? Por eso, me parece que ahí está. Yo lo relacionaría con los BRICS, con toda esta idea de que el sur quiere tener un peso más fuerte dentro de las decisiones internacionales, financieras. También habló del hambre, también habló de la paz. No, Lula parece ahora con un apoyo bastante importante en Brasil, ha acomodado los números. Muy bien. Está muy bien él en el apoyo popular en Brasil. Y bueno, cuando él está bien en Brasil, lo intentó ya en el primer mandato, ¿te acordás? Los primeros 2 mandatos. Cuando él acomodó la cuestión, empezó a jugar fuerte internacionalmente. Ahora parece dispuesto a repetir esa historia, así que me parece también destacable el discurso de Lula dentro de la Asamblea. Bien, con ese liderazgo dentro de lo que es el sur global, ¿no? La parte de BRICS y lo demás. Pero todos estos, digamos, esta sensación que da de las Naciones Unidas, que fue creada en el 45, ¿no? Como decís tú, posguerra, sí. En un mundo que empezó siendo lo que era la Guerra Fría, ¿no? Bipolar en los 60, después el diseño, después los famosos 80, 90 con la Pax Americana y después con lo que fue el 2000, la guerra contra el terrorismo y el fenómeno chino, ¿no? Que surge. ¿En dónde está parado Naciones Unidas hoy? Porque lo que uno ve es una cantidad de alianzas, subdivisiones, apariciones de situaciones mucho más pequeñas como el G7, por un lado, el BRICS por otro, hemos hablado reiteradas veces acá. ¿No te parece que hay algo como de minilateralismo que está surgiendo con las alianzas entre Estados Unidos y sus aliados del Pacífico y Sudamérica? Y Lula quizás tenga la posibilidad histórica de liderar por lo menos lo que es el sur global o por lo menos lo que es América Latina. Debería deshacerse también un poco de los discursos o por lo menos de las alianzas más complejas como son, yo no sé si poner UNASUR arriba de la mesa, pero por lo menos el Grupo de Puebla o el Foro de San Pablo, o esas discusiones y esas reivindicaciones de, por ejemplo, la famosa reivindicación a Maduro, ¿no? Sí, que lo perjudican de alguna manera. Sí, ¿no? Justamente, por eso, me parece que ahí está el gran desafío de Lula, que me parece no lo ha resuelto del todo bien o no lo ha podido resolver. Es más fuerte quizás que tomar una decisión, claro, ¿no? Más, a ver, y lo han ayudado Boric, lo ha ayudado Petro, que han puesto un límite sobre eso.
Lula necesita hacer eso porque claramente Venezuela, hoy también un informe de Naciones Unidas, de expertos en derechos humanos, hablaban de que se ha aumentado la presión y las restricciones a la libertad política. Hay elecciones el año que viene, hay más persecución política en Venezuela, claramente una dictadura, ni hablar Nicaragua, ni hablar Ortega y demás. Entonces me parece que Lula tiene que, en ese sentido, se desdibuja un poco su imagen cuando queda muy pegado a ellos. Obviamente, a ver, uno dice, bueno, pero sí o sí tiene que estar pegado a Putin, sí o sí tiene que estar pegado a Xi Jinping, que justamente no son grandes democracias, ni mucho menos. Claro. Pero bueno, ahí vos tenés un argumento que tiene que ver con el interés geopolítico y tiene que ver con un posicionamiento que tenés que jugar a nivel geopolítico. A lo sumo, los BRICS Plus, como son ahora, ¿no? Irán, ponele, en esta nueva... Sí, a ver, siempre, es como lo mismo cuando Estados Unidos se tiene que relacionar con Arabia Saudita, cuando claro. el príncipe heredero está acusado de descuartizar a un periodista. De hecho, hay fuertes acusaciones y eso sigue todavía en el tablero. Por eso te quiero decir, me parece que a Lula debería dar ese paso. Y con respecto a Naciones Unidas, Martín, yo creo que viene los últimos, diría 20 años, para poner una fecha, en un continuo deterioro, ¿no? Pérdida de poder, quizás. Deterioro de legitimidad, de pérdida de poder. Y yo pondría una fecha clave ahí, que es el 2003, ¿no? La invasión de Estados Unidos a Irak. Claro. Cuando el Consejo de Seguridad le vota en contra a ver, y responsabilidad de eso es justamente las grandes potencias, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos en ese momento, cuando le dice, cuando pide permiso Bush para ir sí. a invadir, porque dice que Saddam tenía armas de destrucción masiva y lo acusaba por los atentados del 11 de septiembre de 2001. De hecho, ¿te acordás que Chile y México le votaron que no? Y sin embargo él va adelante y lo sigue haciendo. O sea, la ONU perdió el poder o si alguna vez lo tuvo, de transformarse en un árbitro imparcial, ¿no? De alguien que juega un juego que a veces también castiga a los poderosos. Entonces, como que parece que los poderosos igual hacen lo que quieren. Y después también se ha transformado en un club donde muchos de las peores dictaduras también sobreviven ahí, ¿no? Entonces, están ahí, permanecen. Están ahí y tienen roles, por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, me parece que se ha desdibujado. Y como decís vos, el mundo ha entrado también en los últimos 20 años en un proceso de alianzas, en un proceso de sociedades a niveles regionales, grupos, el G7, el G20, hace poquitos días se juntó el G77 en Cuba, ¿no? En Cuba, bueno, también que muestra ahí una serie de países importantes de África, ¿no? Por eso, sí, dije 77, pero eran muchos más países los que se juntaron. 67 plus, creo, sí, claro. No, es como o más, ¿no? Bueno, por eso los BRICS, con dos países como China y la India liderando eso, con proyectos de infraestructura gigantes que atraviesan Asia, que llegan a Europa, con un Medio Oriente, de nuevo, como decimos, más independiente de las dependencias, valga la redundancia, ¿no? Más independiente de Estados Unidos, más independiente, donde Rusia pegó fuerte, donde pisa fuerte Rusia, donde Estados Unidos se desenganchó. Me parece que Naciones Unidas, en donde sus poderes de castigo claramente no existen. Famosos cascos azules hoy son por eso. Simbólicos. Existen, pero es una fuerza simbólica. Y el rol que tiene, el rol que tuvieron, no sé, ni en la pandemia. A ver, quizás sí tienen un rol importante en algunos temas, pero digo que no tienen impacto a nivel geopolítico, ¿no? La política real. Sobre todo pienso en la guerra siria, ¿no? Sí, en Siria en Líbano, bueno, también Siria. Cuando se violan o el uso de armamentos químicos, o cuando la guerra de Ucrania con Rusia, ahí tuvo un rol fundamental la OTAN, ¿no? La OTAN revivió cuando también, por eso te digo, nada es para siempre, la OTAN también parecía, después de Trump, que les pasó el trapo todo el tiempo y que los ninguneó durante sus 4 años de gobierno, la OTAN de repente se reactivó a partir de la invasión de Putin y tomó mucha fuerza. La Unión Europea al principio también. La Unión Europea también tiene un poco el mismo problema, me parece, la Unión que Naciones Unidas, ¿no? Le cuesta encontrar mecanismos de intervención directa e intervención eficiente, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablamos también siempre, la falta de una política de defensa en común y la posibilidad de aplicarla.
¿no? Porque ahí tenés que tener un acuerdo de defensa, hacer un ejército en común, bueno, claro. ya es otro juego. Y donde ves también, como recién hablábamos, de Sunak, que bueno, obviamente una Unión Europea que dejó, bueno, Gran Bretaña se fue y que cuestiona el cambio climático, que están muy Macron concentrados. prefiere quedarse en Francia para recibir al rey Carlos. Sí, Carlos III, ¿no? Carlos III, exactamente, sí. Por eso te digo, me parece que sí, que está desdibujada. Sigue siendo una vidriera para que los países ahí se planten, para que hagan, entre comillas, algún acting. Sí, es importante pertenecer. Esta presencia de Zelensky marcó la asamblea, ¿no? En esta asamblea de Sí, por eso. Así que bueno, me parece que por ahora sobrevive a partir de interesante las actuaciones, vamos a nombrar algunas es la última presencia del presidente argentino, Fernández. Así es. Defendió, él habló de Armenia en el conflicto. Vamos a hablar de ahora, que es el segundo tema, pero bueno, sacó el tema de Armenia, en defensa de Armenia. También mandó un aviso, a la situación electoral de Guatemala, diciendo que tengan cuidado, intervino, como diciendo... y por último reclamó el cese del bloqueo a Cuba y Venezuela. Bueno, está bien. El bloqueo es un tema, ya tiene que... Es difícil llamarlo bloqueo hoy en día, ¿no? ¿Cómo debería ser? ¿Eso es un bloqueo o es una... ¿cómo se podría llamar? Las sanciones. En realidad son sanciones, ¿no? Son sanciones que claramente tienen, para mí son sobre todo a Cuba, y han demostrado que no han logrado cambiar el régimen, por ejemplo, en los últimos 70 años, no sé, 60 años, no ya el cálculo tengo perdido. El famoso bloqueo de los principios del 60. Y con respecto a la eficiencia de las sanciones, generalmente, da el ejemplo de Irán, ¿no? A veces sí genera, sobre todo las sanciones económicas, como son muy fuertes, generan a los regímenes debilitamientos. Pero estamos hablando de regímenes que están muy instalados. El iraní está muy instalado. Irán le perjudicó una crisis económica brutal con las sanciones, ¿no? Sí, pero así todo el régimen sobrevive, ¿no? Claro. Es tan poderoso en ese sentido que sobrevive. Lo mismo que Cuba, salvando la distancia, ¿no? Las dictaduras sobreviven cualquier sanción. Porque tienen la represión para poder justamente reprimir cualquier intento de rebelión. Ojo, algunas veces todo se termina, nada para siempre, y esto está claro. Pero me parece que el mecanismo, algunos países lo defienden porque creen que con eso obligan a los países a salir a negociar. Bueno, es relativo, hoy los bloqueos son más difíciles de ejecutar porque hay escapes. El sur global y tener... le pasa a Rusia, le pasa a Putin. Putin tiene un bloqueo importante, pero por otro lado tiene socios o se junta con el líder norcoreano o ahora con el tema de los granos, también él está extorsionando con la caída del acuerdo de granos. Entonces, está bien, uno lo puede nombrar en el discurso de Naciones Unidas, pero son palabras, anécdotas, y quizás es para una tribuna muy pequeña, que no tiene ningún tipo de impacto a nivel Lula, ya lo hablaste, de su discurso lindo, un discurso como nombraste, como hablaste. Después habló Arce, interesante, presidente de Bolivia. ¿Sí? Interesante, es un tipo que está muy enfrentado a Evo Morales. Tremendamente enfrentado. Una interna que tenemos que hablar un día, porque Bolivia es un país importante, ahora con el litio más, y se habla poco. Es impresionante esas peleas intestinas de los, sobre todo, de todos, pero en los sectores progresistas es el enamoramiento del poder también, ¿no? En Evo Morales es una lástima, porque tuvo dos gestiones, después hizo la reforma en la Constitución, después fue esa especie de golpe cívico-militar confuso. Aparte lo importante que sería que él apoye todo el proceso pero no hay duda que el partido de él está en posición de ganar. Y Arce tiene una faceta mucho más técnico, menos indigenista, si querés, para decirlo de alguna manera, que Evo a veces es complicado. Por ejemplo, con los temas ambientales, no es claro. Pero Arce de vuelta también habló del bloqueo, que está muy posicionado Bolivia, del bloqueo a Cuba, y también habló en este caso del atropello a Palestina. Sacó a reducir el tema a Palestina. Además pidió más multilateralismo y nuevo orden mundial. Habló también Petro,
que está recomponiéndose, ¿no?, de todos sus problemas internos familiares que aparecen, fueron duros para él este año. Están ahí latentes, sí. Están latentes. Cuestionó la diferencia de trato entre lo que es la guerra de Ucrania y la situación palestina. De vuelta comparó como diferentes formas de tratar el tema. Interesante para Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, pidió a la ONU también convocar a 2 conferencias para la paz, una para Palestina y otra para Ucrania. En fin, salió el presidente de Guatemala, el presidente saliente, ¿no? Yamatei, creo que se llama Yamatei, diciendo que considera que hay una injerencia internacional al proceso electoral innecesario, porque además él según dijo, va a devolver eso. Después salió el presidente de Paraguay, Peña, desconocido nuevo presidente, flamante, hablando del hambre también, curioso, ¿no?, el discurso de cada uno. El Uruguay, que habló de libertad responsable internacional, no entiendo muy bien esa frase. Sí, fue muy utilizada en la pandemia en Uruguay, lo que él llamó libertad responsable. Sí. No entiendo qué quiere decir con lo de libertad responsable internacional. Se solidarizó con Ucrania, muy contundentemente, y criticó el derecho internacional, en fin, pero lo que sí hizo fue la calle, y acá es donde lo interesante del Uruguay, del presidente de la calle, que tiene una popularidad importante, 45%, es hablar de su gestión. Hizo un balance de su gestión, algo que no se hace en Naciones Unidas habitualmente, ¿no? Mira, no. Se aprovecha, esos 5 minutos, en teoría son 5, ¿no? A veces después te dan un pequeño poco más. Sí. Se utilizan para mandar un mensaje más global. Claro. Se supone que acá es una gestión, un balance de su gestión en detalle. Sí, también le sirve a los políticos, a los presidentes, para mandar mensajes en campaña internos. Claro, bueno, ahí fue. Posicionarse. Así que bueno, mucho sudamericano, mucho latinoamericano. El discurso de Biden ya lo dijiste, el de Zelensky también, que habla, como dijiste tú, de los rusos terroristas, genocidas. Sí, fuertísimo. Muy fuerte. El tema de genocida, yo creo que también hay que tener cuidado, ¿no?, cómo lo aplican. Bueno, ¿no? sí, son conceptos... Hay que tener cuidado, porque genocidio, ojo, hay que ver si el tema con los niños, como él acusa, es un tema... Es más crímenes de guerra que genocidio, me parece a mí. No, por eso. Eso después los expertos, las investigaciones deberán determinar lo acotan, cómo lo catalogan, ¿no? Bueno. Pero bueno, por lo menos en lo discursivo claramente se usa esa palabra para generar impacto, ¿no? Y que lo ha logrado. Sí. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional. Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría. A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina. Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com. Zoom Internacional. Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb. Otro de los temas que sacuden y que perpetúan y que importan es esta guerra que ya está como muy antigua, ¿no?, de estas 2 ex repúblicas soviéticas, Armenia y Azerbaiyán, ¿no?, se pronuncia así. Azerbaiyán, sí. Que ya tuvieron 2 guerras, en el 1990, apenas disuelta la Unión Soviética, y otra en el 2020. Y bueno, tiene que ver con los separatistas armenios que están en una zona puntual, nos vas a explicar ahora, de esta república que se independizó en el 91, pero enseguida hubo conflicto y el territorio sigue siendo un conflicto. Hubieron una guerra que duró con muchos muertos de un lado y del otro y nada. Ese territorio es Nagorno-Karabaj, ¿no? Así es, Martín, un rápido repaso histórico para complementar lo que vos presentabas. 1988, plena Unión Soviética, ya los últimos años de la Unión Soviética. Las autoridades de esta región de Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj, como se llama también, que fue fundada en 1923, ¿no?, la región esta,
le pidieron a los soviéticos, a los dirigentes soviéticos en Moscú, que les transfieran ese territorio que pertenecía en ese momento, como vos bien dijiste, a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, ¿no? O sea, dentro de Azerbaiyán, que era una república dentro de la Unión Soviética, estaba este territorio. Que le transfirieran ese territorio a los armenios, sacarlo de ahí, o sacarlo, que dependiera de los armenios. Un año antes, en el Cáucaso, se había iniciado un proceso así de éxodo que dejó a Armenia y a Karabaj sin población azerbaiyana, eran todos armenios, ¿no? Entonces eso reforzó el pedido de que no querían depender más de los... 120.000, ¿no? Más o menos. Claro, algo así. Entonces, cuando los armenios pidieron esto, estalló una guerra, la primera guerra entre Armenia y Azerbaiyán, con 25.000 muertos. Fue una guerra... 25.000, no tenía idea. Sí. El volumen, qué fuerte. Claro, ¿no? Y donde ganaron los armenios. Los armenios lograron el triunfo frente a Azerbaiyán. Controlaron el enclave, es un enclave de más o menos 4.000 metros cuadrados, y también controlaron y ocuparon algunos 7 distritos que iban azerbaiyanos, que quedaron en poder de los armenios, ¿no? Duplicaron la cantidad de kilómetros cuadrados, es decir, una buena victoria de los armenios sobre los azerbaiyanos, ¿no? Y transformaron eso en una zona de seguridad. A partir de eso, la ONU les pidió a los armenios que devolvieran, que salieran de ahí durante muchísimos años. Hubieron en el medio de episodios muy graves de limpieza étnica entre ambas partes, que ambas cometieron, violencia. Porque los armenios son en este caso cristianos ortodoxos. Cristianos, ¿no? Ortodoxos, claro. Y los musulmanes, los azerbaiyanos, ¿no? Claro. Entonces, cuando termina la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, la guerra esta continuó hasta el año 94, y ahí se firma un alto el fuego, ¿no? Con intervención, si no me equivoco, de Estados Unidos, de Francia, y se mantiene una división entre el Estado armenio y la región de Nagorno-Karabaj, ¿no? O Alto Karabaj. Pero Armenia no termina de reconocer a ese territorio como parte, como un territorio independiente, ¿no? Está lleno de armenios, pero la situación es como que se congela. Para la guerra, y durante 20 años, hay como un statu quo, ¿no? Dentro de quienes gobiernan Armenia. Y cuando choca todo de nuevo, el 2020, ¿no? En mitad de la pandemia, en septiembre, justamente hace 3 años, se agarra un nuevo enfrentamiento, ya con un Azerbaiyán mucho más potente, mucho más fuerte. ¿Más empoderado? ¿Tiene más habitantes? Más empoderado. Riquezas, digamos. Claro. Por ejemplo, el grupo de Minsk, justamente que había garantizado la paz entre Rusia, Francia y Estados Unidos, que encauzó las negociaciones. Y el 27 de septiembre se desencadena una guerra donde mueren más de 200 soldados de las Fuerzas Armadas de Nagorno. Y bueno, se transforma en una guerra bastante violenta. Y donde empieza a jugar muy fuertemente la geopolítica, Martín, ¿no? Porque ahí Estados Unidos se hace el distraído, no interviene fuertemente. Después... como se abre de esta idea. Después las alianzas, Rusia es aliada militar de Armenia, donde tiene una base militar, por lo menos en un principio. Después esta relación se empieza a resquebrajar, entonces Armenia, empieza a perder... se supone que Moscú debería haber intervenido en favor de Armenia, pero no lo hizo, no se involucró de esa manera, y los armenios quedaron cada vez más solos. Aparte, como el conflicto fue en el territorio de Karabaj, no se sintieron los rusos en obligación de salir a defenderlo. Otra historia hubiese sido si el enfrentamiento se hubiese dado en Armenia, porque ahí sí hubieran entrado. Y bueno, Turquía también, otro actor aliado a Azerbaiyán, que suministra, obviamente frente a los armenios, enemigos históricos de Armenia. Lo único que le faltaba. Y bueno, ahí se ponen también el juego político, empieza a quedar muy sola Armenia.
y muy solo Nagorno. Israel también tiene un rol ahí muy fuerte dándole armamento, que también eso generó algún inconveniente entre las comunidades, entre Armenia e Israel. Porque, armamento a Armenia. No, armamento a Azerbaiyán. Azerbaiyán. A Azerbaiyán, cosa que enfureció profundamente a los armenios. ¿A la comunidad armenia argentina? Bueno, acá o sí, en general? No, en general, acá en Argentina también, pero digo, en general eso enojó bastante. Y bueno, obviamente, ¿por qué? Porque Israel estaba enfrentado también a Irán, ¿no? Que Irán era aliado de Armenia. Entonces, bueno, ahí la geopolítica juega un rol fuerte. Qué bomba impresionante, bueno, ¿no? Es una mezcla y una confusión, hay que realmente... Una mezcla increíble. Tremenda, y ayer se dieron... Bueno, y a partir de eso, bueno... en estos enfrentamientos, Azerbaiyán recupera el territorio perdido y como que, de cierta manera, rincona a los armenios que estaban en Nagorno, ¿no? Y en estas 24 horas hubieron bombardeos muy terribles. Hace 10 meses, hablando de genocidios, Armenia empezó a acusar a la gente de Nagorno, ¿no? Las autoridades de Nagorno empezaron a acusar a Azerbaiyán de bloquearle la entrada de alimentos, porque había un pasaje que une Armenia, el territorio armenio, con Nagorno. Famoso pasaje. Un pasaje que ahora no recuerdo el nombre, si en un rato lo voy a ver, en donde le cortaban el suministro de alimentos, entonces, de medicamentos y de todo lo que necesitaba. Entonces, hace unas semanas, te diría, empezaron a denunciar que esto se estaba agravando. Corredor del Lachin, ¿no? Lachin, claro. Sí, estoy leyendo ahora. Claro, acá. Entonces, bueno, eso también desembocó en una fuerte condena por parte de Armenia y de Nagorno, hablando claramente de que hubo ahí un intento de genocidio, obviamente para llamar la atención claramente de lo que estaba pasando con el desastre humanitario. Y bueno, y lo que se vivieron estas últimas 48 horas, que también que fue un ataque, dice una operación antiterrorista, después que murieron algunos soldados y un par de civiles azerbaiyanos. A partir de eso, Azerbaiyán decidió hacer una intervención militar, y le exigía a Armenia que saque a sus hombres, a sus fuerzas armadas de ahí. Finalmente los karabajíes, no sé si está bien, karabajíes, concedieron esa decisión, porque claramente, si no, me parece, los azerbaiyanos van para adelante. Entonces, cada vez están más agotados, más encerrados, y bueno, la solución claramente son esos conflictos que se dejan abiertos, ¿no? Latentes, que cada tanto explotan, pero me parece que ahora ya la tendencia marca claramente un aislamiento internacional de Nagorno, un debilitamiento de la posición armenia. Y bueno, y esto veremos cómo sigue todo, ¿no? Geopolítica, y Azerbaiyán exporta 8.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa por año, ¿no? Acá tenemos un pequeño... Ahí tenés un asunto de por qué Rusia también no quiere entrar en ningún tipo de... no quiere que se enoje nadie, ahí, claro. Sobre todo no quiere que se enoje... Bueno, nadie, Estados Unidos, Rusia, nadie. Teniendo base militar en Armenia, está muy involucrado. Acá hay un involucramiento de Turquía y de Rusia muy fuerte, no solamente por zona, sino además por intereses económicos, geopolíticos, ¿no? Sí. Hay que ver cómo, y culturales, étnicos, culturales, religiosos. Es toda una... Porque de alguna manera Azerbaiyán pertenece como a la comunidad étnico-cultural de Turquía, ¿no? Es como un país que está de alguna manera integrado, más allá de no pertenecer, ¿no?, al mundo turco, tiene una asociación con Turquía importante, ¿no? Importante, por eso, sí. A ver, acá entró esto en un lugar bastante delicado, que es el lugar de la geopolítica, cuando ya los intereses de los países pasan por otro lado. Y también acá hay mucha bronca con Pashinyan, que es el presidente de la República Armenia, que ya viene esta bronca del año 2020 por cómo él se movió o cómo se están moviendo en relación a este fenómeno, porque muchos armenios lo acusan a él de haber dejado solo a la gente de Nagorno. Se dio de alguna manera. Que se dio. Lo denuncian. La comunidad armenia, leí un poco también por arriba hoy, internacional, muy activa, ¿no? Porque hay que entender que es una comunidad también muy importante, con una diáspora muy grande.
en el mundo, Claro. en todas partes, en Europa, pero también en América Latina, en Argentina Sí. mismo, ¿no? Hay una comunidad grande, denuncian esta situación que decís tú, ¿no? Que el primer Sí, la ministro- pasibilidad. exacto, Los dos sí. acuerdos que se hicieron para frenar los enfrentamientos en el 2020 y ahora, salvando las distancias, Armenia perdió. Armenia y Nagorno perdieron fuertemente poder, perdieron territorio. Y parece que, de nuevo, cada vez su influencia se acerca a cero, ¿no? Y todos los acusan a los armenios, ¿no? Al gobierno armenio. Rusia acusa a Armenia, que tratan de despegarse. Dice que ellos no tuvieron nada que ver en el acuerdo. Le echa la culpa a las autoridades de Nagorno-Karabaj. Que es un tema, bueno, obviamente a ver, ¿cuál es el argumento? Que es parte del territorio de Azerbaiyán. Se puede ser visto como un problema interno, dicen los armenios. Digo, por lo menos el país Armenia, ¿no? Dice que es un problema interno. Bueno, y esto me parece que puede tener otro capítulo más difícil de resolución, por lo menos en la medida de que pueda cumplir o satisfacer las necesidades y las demandas de los armenios que viven en Nagorno, ¿no? Y habrá que ver si definitivamente Azerbaiyán le tuerce el brazo. Todo indicaría que sí, a Nagorno-Karabaj, y sigue siendo parte de Azerbaiyán. Lo que sí ahí, lo que tienen que hacer es garantizar claramente la vida en paz y sin tener ningún problema de los armenios que viven ahí, ¿se entiende? Que son unos cuantos. Unos cuantos, o sea, la garantía de que ellos pueden ser parte de Azerbaiyán, como una provincia de Azerbaiyán, si se quiere, pero viviendo bajo, obviamente, los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquiera de los azerbaiyanos, ¿no? Azerbaiyíes, no sé cómo exactamente, ¿no? Pero digo, bueno, se trata de otro fenómeno, de otro fenómeno político, de otro fenómeno militar, y bueno, y tiene que ver también, y es muy parecido a lo que pasa. Podemos asimilarlo con lo que pasa con Crimea, con lo que pasa con Donbass. Los estados fantasma, ¿no? Los llaman, que no son reconocidos por la comunidad internacional, de alguna manera. Donde vive gente o personas de distintas nacionalidades que por los cambios geopolíticos de las fronteras y de las guerras y demás, han quedado como en enclaves y han quedado sin resolución definitiva, que no corresponde su ideología, su procedencia, su cultura, sus valores con lo de la mayoría. Entonces ahí tenés un problema. Fue un poco la estrategia, bueno, por lo menos creo que fue la estrategia de Stalin, ¿no? Que fue cambiar la configuración demográfica de muchos lugares en la Unión Soviética, ¿no? Que era incorporar étnicamente poblaciones para debilitar un poco justamente los nacionalismos, ¿no? Que durante lo que fue la Unión Soviética eso obviamente no se notó ni se manejó de una manera totalmente militar y firme. Pero una vez que cayó, salió toda la luz. Aparecen todos estos conflictos, como el más grave, quizás sea el ucraniano, ¿no? Porque Ucrania vive y vivió toda esa parte de la guerra de Crimea como primer enfrentamiento militar con Rusia, ¿no? Claro, asuntos no resueltos, asuntos que quedaron un poco claros. En ese caso de Ucrania, con el rol de la OTAN, cuál iba a ser el rol de la OTAN que iba a tener después de la disgregación de la Unión Soviética. Bueno, ni hablar de la ex Yugoslavia, ¿no? De lo que quedó. El famoso Tito, ¿no? Bueno, que te hablaban... de todo lo que quedó. Si te querés ir más a Medio Oriente, te vas a Irak, y cuando cayó Saddam Hussein y de lo que se transformó eso en cuanto a religiones, etnias, grupos y demás, que se mataron y se siguen matando. Bueno, Siria ni hablar. Con los kurdos. Bueno, por eso. El pueblo kurdo y también, Europa, eso otro está pueblo. latente fuertemente en todos lados. Y algunos lo resuelven de manera mucho más armónica y conviven, ¿no? Bueno, los nacionalismos, siempre hablamos, ¿no? Salvando la distancia. La mayoría de los países europeos tienen esa situación.
Estamos hablando de España, donde ahora Gran, Cataluña, el País Vasco, siguen siendo tensiones muy fuertes. En España los nacionalismos marcan la realidad política. Y acá vos tenés el tema de Nagorno-Karabaj, el agregado de que están metidas los intereses de Rusia, de Turquía, de Estados Unidos, entonces de Irán, hasta diría de Israel. Entonces, bueno, y ahí empieza a jugar otro juego, y ahí la fuerza que adoptó Azerbaiyán le permitió en el 2020 recuperar el territorio que había perdido aquella guerra del 93. En el 90, y ahora 93. parece ir por más. Primero asfixiándolos y después obligándolos a poder olvidarse de su intento independentista y también de ser parte de Armenia, ¿no? Y ahí, digamos, ¿en qué mundo juega políticamente Azerbaiyán? Por ejemplo, ¿está aliado en algún grupo o simplemente pertenece a los países ex Unión Soviética? No, a ver, no es Bielorrusia, no es un aliado. No es Bielorrusia, pero es un actor con mucha potencia, con mucha fuerza. Y de nuevo, Martín, gracias también a sus recursos naturales y demás, hoy se ha transformado en un actor importante y por eso está teniendo tanto éxito en esta disputa que después que quiere saldar rápidamente, ¿no? Y aunque eso, obviamente, de nuevo, me parece que en este contexto lo mejor que uno puede esperar es que se respete los derechos de los armenios que viven ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, Damián, de los 150.000 armenios, ¿no?, que aparentemente es la comunidad cristiana ortodoxa que vive en esta zona. Damián, terminamos el programa entonces por hoy, gracias a Leo Justi, como siempre, y nos encontramos el miércoles que viene con Fronteras Cimarronas. Así será, Martín, abrazo. Saludos cordiales. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.